En el contexto de estimadores suficientes, lo que vamos a ver ahora es el concepto de suficiencia minimal. Y esto se basa en el concepto de que, si ustedes se recuerdan, un estadístico T que es suficiente, ¿ya? No es único. De hecho, nosotros vimos que si tú transformas un estadístico suficiente por una función 1 a 1, obtienes otro estadístico suficiente para el mismo parámetro. Entonces, dado que no es único, la pregunta es si es posible reducir la información aún más. Y aquí aparece entonces la definición de suficiencia minimal. Entonces, vamos a poner aquí sea T un estadístico para teta. Entonces, este T es suficiente minimal, ¿ya? Para teta, si y solo si se satisfacen dos propiedades. Primero, tiene que ser suficiente, ¿ya? T es suficiente para teta. Y segundo, T puede ser obtenido, ¿ya? Puede ser obtenido como función de cualquier otro estadístico suficiente. Entonces, en ese sentido viene la reducción aún más de la información, porque imagínate que tú tienes T1, T2, hasta TK son K estadísticos suficientes. Y T es un estadístico suficiente minimal, significa que este también es suficiente, y la segunda condición significa que existe una función G1 tal que si T lo paso por G1, T1 lo paso por G1, puedo llegar a T. Existe una función G2 que si T lo paso por G2 puedo llegar a T, y existe una función GK tal que si paso T sub K puedo llegar a T. Entonces, en ese sentido, T es minimal en el sentido de que puede ser obtenido como una función de cualquier otro estadístico suficiente para teta. Entonces, la pregunta es cómo tener una condición operativa para poder chequear en un caso en particular si un estadístico es suficiente minimal. Bueno, existe un criterio que fue creado por Lehmann y Chefé en el año 50, y este criterio considera una función H de dos muestras, ¿ya? Tengo una función H de dos muestras, y esta función no va a ser otra cosa que la verosimilitud, ¿ya? De f de x sub i teta, y esta va a ser la verosimilitud de la muestra I. ¿Ya? Entonces, ese H es un cociente de verosimilitudes para la muestra X y la muestra Y. Entonces, supongamos que existe una función T, ¿ya? Existe una función T que satisface lo siguiente, ¿ya? Satisface que esta función h de x y teta no depende, ¿ya? De teta, ¿ya? No depende de teta, si y solo si t de x es igual a t de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Esta función no depende de teta cuando t de x es igual a t de y. Entonces, si eso sucede, decimos entonces, supongamos que eso no depende, entonces, si eso pasa, t es un estadístico suficiente minimal. Por supuesto que desde esta propiedad, que es la definición, hasta este teorema, que es la condición más manejable, ¿cierto? Más abordable para chequear, en efecto, si un estadístico es suficiente minimal, hay un salto, ¿verdad? Que hay un salto. Este teorema, usted puede verlo, por ejemplo, en el libro de Lehmann, ¿ya? De estimación puntual. Ahí está la demostración de este resultado. Entonces, lo que vamos a hacer en el video siguiente es un ejemplo donde vamos a ilustrar en efecto cómo averiguar cuál es el estadístico que me conviene para probar que ese estadístico es suficiente minimal.